sean todas las personas que nos acompañan en el Año de Trabajo Social 2021. Un espacio completamente virtual y gratuito hecho por estudiantes para el trabajo social. Te saluda Linda Alay desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, el país de la eterna primavera. Y para el grupo organizador conformado por estudiantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, y Colombia, nos complace contar hoy con tu presencia. Hemos preparado ponencias, mesas técnicas y espacios de articulación para repensar, reconfigurar y resignificar el trabajo social en América Latina. Pero esto no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros socios y colaboradores. Es por eso que queremos agradecer a la Universidad Ryerson en Canadá, que a través del proyecto Right for Children and Youth Partnership nos apoyaron. A su vez, a las universidades, facultades y escuelas en Latinoamérica. A la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Escuela de Trabajo Social, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, a la Universidad de Chile, a la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, a la Nacional de El Salvador, a la Universidad Industrial de Santander en Colombia, a las trabajadoras y trabajadores sociales de El Salvador, a su vez, especialmente a los movimientos estudiantiles. El grupo social en Guatemala, el movimiento estudiantil con democracia en Bolivia, la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de Chile, los grupos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social en Trujillo, el CTS en Honduras y a los estudiantes autoconvocados en Argentina. También especialmente agradecerte a ti por ser parte de este tanque de pensamiento que procura ser la conciencia crítica de América Latina. Por eso damos inicio a este espacio. Genial, ese es un video por nuestra compañera Linda, muy interesante, donde nos da la bienvenida y a cada uno de ustedes. Tengan muy buenas tardes, queridos y queridas participantes. Gracias por conectarse a esta mesa técnica. Mi nombre es Kiara Naomi Tamashiro Cenas. Soy estudiante de octavo ciclo de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Pertenezco a Hall Price Foundation, que es dedicado al emprendimiento juvenil y desarrollo de proyectos sociales en beneficio de la comunidad. Y mi compañera Jacqueline Paola Salguero Jordán, ella es estudiante del 7º semestre de Trabajo Social, con un curso teórico y práctico en SICAM para la organización de grupos de protección y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia. Para explicarles el desarrollo de esta técnica, primero comenzaremos con una dinámica para romper el hielo a cargo de mi compañera Jacqueline. Te doy el espacio, Jacqueline, es todo tuyo. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias a los que
se unieron nuevamente con nosotros. Vamos a empezar tratando de conocernos un poco. No sé si ustedes han utilizado Menti previamente. Les voy a compartir un link acá por medio del chat para que ustedes puedan ir al enlace y son 2 preguntas. Yo voy a presentar la primera para que todos veamos. Cuando ustedes ingresen a Menti, me, me pueden ir confirmando acá por medio del chat y yo les voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver qué es lo que estamos respondiendo. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Y aquí van a ir viendo cómo van respondiendo. La primera pregunta es desde qué país participas? Y ahí nos pueden ir colocando desde qué país nos eh, viendo esta respuesta. Tenemos una de momento. Entonces, si todos pudiesen ir ahí colocando el país desde el cual nos visitan. Gracias, Guatemala, El Salvador, Perú. Julie, creo que compartiste tu nombre, pero ahí nos comentas en el chat desde qué país nos visitas. Vamos a ver si alguien más. Honduras, muchas gracias. Alguien más que esté por poner su respuesta. Vamos a dar ahí un tiempecito para que veamos desde qué países nos están sintonizando. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, ¿habías escuchado sobre innovación social? Vamos a ir a que ustedes nos respondan si es la primera vez, si han escuchado muy poco, si ya es un tema que ustedes habían visto con anterioridad. Ok, perfecto. Vamos a dar solo unos segunditos más por si alguien está en este momento enviando su respuesta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver que nuestra compañera Naomi nos ayude a tomar ahí un pantallazo de nuestras respuestas. Todavía llegó una respuesta más. Qué bueno que dimos tiempo. Gracias a quien acaba de responder ahorita. Entonces, vamos a continuar. Esto era solo para conocernos un poquito, ¿verdad? Entonces, les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer en este momento. Tanto Naomi como yo les vamos a compartir un breve resumen de las anotaciones, de lo que fuimos apuntando en la reunión anterior para retroalimentar, para poder estar en la misma página por si alguien se acaba de unir a esta reunión. Veo algunas fotografías que ya había visto en la reunión anterior, entonces qué bueno que ustedes ya están acá, nos van a ayudar también con esa retroalimentación. Entonces voy a empezar yo con un pequeño resumen y luego le doy la palabra a Naomi, que fue lo que fuimos anotando de la reunión anterior. Empezamos hablando acerca de paradigma y principalmente entender que cada paradigma pretende explicar un fenómeno y un contexto. Cuando ya no puede hacerlo, entra en crisis, ¿verdad? Por eso es que cuando la sociedad va cambiando, se necesita también cambiar de paradigma. No podemos seguir con las mismas creencias. Necesitamos que estas evolucionen en la misma medida que lo hace la sociedad misma. Entonces, por ello, cuando entra en crisis un paradigma anterior, pues debe utilizarse uno nuevo, acorde al contexto actual. Para ello, se debe conocer porque esta es la pauta para nosotros como profesionales del trabajo social. Me gustaría saber si todos son estudiantes de trabajo social, si me lo pueden decir ahí por medio del chat, si son estudiantes, si son graduados, si ya están por graduarse,
si están en la tesis. Cuéntenos un poquito de ustedes, pues con Kiara ambas somos estudiantes de los últimos semestres. Entonces ahí cuéntenos un poquito cómo van con sus clases. Y pues es importante conocer estos paradigmas porque nos ayudan a intervenir en una realidad concreta. Nos explicaba la licenciada Lidia que estos pueden utilizarse para investigar y al mismo tiempo para actuar o intervenir por medio de categorías concretas. Algunas de las categorías concretas, ¿perdón? Ok, algunas de las categorías concretas o las más amplias, las que conocemos, ¿verdad? Que son la base de las que van surgiendo con el tiempo, son la estructural funcionalista, positivista, marxista, entre otras. También reconocer que no todas las teorías son aplicables a todos los contextos. Por lo tal, nosotros como trabajadores sociales no podemos pretender que una metodología que se utilizó en otro país, que tal vez se utilizó en Sudamérica, se puede utilizar en Centroamérica o en Norteamérica, se puede utilizar en Sudamérica, porque los contextos y sociedad son distintos. Finalmente, respecto a los cambios de paradigma, una de las cosas más importantes que se ha hecho más en la teoría que en la práctica, hablando por parte del contexto de Guatemala, es pasar del enfoque asistencialista al enfoque de derechos humanos, teniendo también como pauta el interés integral del niño, ¿verdad? Ver a las personas como sujetos de derecho y no como objetos que necesitan de una ayuda asistencial permanentemente. Algunas de las dificultades es el enfoque que se le da a los programas y nos mencionó también la licenciada acerca de FITS, que para nosotros sería en la región de América Latina y el Caribe. Este sería el breve resumen que yo les tengo de la reunión anterior. Me gustaría darle la palabra a Kiara para que ella también nos ayude a enriquecer un poco más este resumen. Genial, Jacqueline, muy interesante y sintético ese resumen. Bueno, ya continuando con el desarrollo de la ponencia, lo que la licenciada nos manifestaba, ya como lo mencionó Jacqueline, es que ver a la persona como un sujeto de derecho, entonces es importante que los países, es como vamos a ir construyendo este paradigma de derechos humanos, garantiza el derecho a las personas, que por ejemplo la innovación social es un paradigma relevante en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el trabajador social? Retos para garantizar los derechos, necesitamos también bueno, esta pandemia lo que nos está dejando es que no todos tenemos las mismas condiciones para enfrentarla. Entonces, no, nuestro accionar no solo va a partir utilizando la virtualidad, sino es ir más allá, es investigar, es empoderar a las personas, es reconocerlas con sus derechos, que estas innovaciones vayan en perfecto acuerdo con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, dejar de lado esos espacios laborales tradicionales y repensar en espacios laborales emergentes, ¿no? Que lo necesitamos como equipo. También ella nos mencionó cómo podemos innovar, por ejemplo, en la parte educativa, planes de estudio de acuerdo a las exigencias de la realidad, donde se debata mucho las teorías críticas, que también se incluye al medio ambiente, a la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, les hablo en mi caso en Perú, han aumentado mucho los feminicidios, casos de violencia familiar y violencia de género, entonces es muy importante ahondar en estas temáticas, que hay una docencia altamente calificada y actualizada, fortalecer mucho la investigación, esto quiere decir que nosotros, nuestro conocimiento no debe quedar parametrado, que nosotros podemos ir más allá, debemos seguir actualizando, debemos seguir investigando, porque parte de nuestro accionar no solamente se refiere a la práctica, sino a la parte investigativa. Por ejemplo, el uso de la tecnología más humanizada. Lo que me sorprendió acá, por ejemplo,
prohibir el uso de celular todo al servicio al sujeto que atendemos, ¿no? Creo que más que todo se refiere cuando nosotros hacemos una atención, enfocarnos al 100% con el sujeto, ¿no? No podemos estar distrayéndonos o estar revisando nuestro celular en momentos donde tal vez necesita un apoyo fundamental, ¿no? Y también lo que nos mencionó fue repensar nuestro perfil para ser trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Y es importante pertenecer a la FIT, ¿no? Entonces, creo que son lineamientos básicos que nos va a ayudar a que nuestro accionar actúe en concordancia con innovación social y desarrollo sostenible. Bueno, eso sería todo lo que pude anotar del resumen de la ponencia. Muchísimas gracias, Kiara. Si alguno de ustedes tiene alguna idea que haya quedado flotando en el aire, que nosotros no hayamos mencionado, siéntanse en la libertad de colocarla en el chat, de levantar su manita y poder platicar. No se preocupen, este espacio que tenemos ahora, como se pensó, fue tener una hora de enriquecer nuestro conocimiento, de escuchar una charla y luego tener una hora más para que no sea solo como una clase magistral de la universidad donde nos conectamos a escuchar, sino tener esta hora de mesa técnica para poder conversar. Entonces, no tengan pena, siéntanse en la libertad de expresar sus ideas y vamos a utilizar un instrumento. Como trabajadores sociales sabemos que cualquier paso que demos o cualquier situación que hagamos la debemos documentar adecuadamente y nosotros queremos que este conocimiento que ya se dio, queremos calificar y cuantificar el impacto que tuvo y también reconocer los conocimientos que ustedes traen, ¿verdad? Desde sus contextos, desde su vida cotidiana. Entonces, yo les voy a compartir un formulario que es súper breve, es bien cortito y vamos a tener alrededor de 20-25 minutos para irlo respondiendo, ¿verdad? No es una carrera contra el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a presentar acá la pregunta, les voy a compartir el link, ustedes lo van a abrir, van a ver la pregunta, la van a analizar y la va a responder cada uno por su cuenta. Y luego acá vamos a mostrar las diversas respuestas. Esto nos va a ayudar a conocer las perspectivas desde los diferentes países. Ya vimos que tenemos Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador. Entonces, es importante que como Latinoamérica conozcamos tanto nuestro contexto nacional a lo interno, pero también conocer las dinámicas externas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando fuera de nuestro país y cómo otros estudiantes de trabajo social ven estas situaciones? Entonces, es para que podamos compartir ideas y conocer un poco más. Entonces, yo hablo mucho, perdón. Ahorita les voy a compartir el link. Acá en el chat. Y me cuentan si lo pueden abrir. Cuando ya lo tengan abierto, vamos a dar un minutito ahí para que ustedes puedan abrirlo desde su dispositivo. Algo que me llamó mucho la atención, compañeros, es que mencionaba el humanizar la tecnología, y es que la tecnología es esta arma de doble filo que pues sin ella no podríamos estar acá reunidos estando a tantos kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero cuando ya se vuelve una limitante para esta relación humana como tal, ¿verdad? Que deberíamos de tener con nuestros con los beneficiarios, con las personas con las que estemos trabajando como profesionales o futuros profesionales, también es una limitante. Entonces, tener ese discernimiento para poder saber cuándo aplicar la tecnología y cuándo nuestro contacto con la persona, que puede ser una víctima, que puede ser un beneficiario, que puede ser solo un sujeto activo dentro de los proyectos que estemos realizando, cuando ese contacto no tiene que ser por medio de tecnología, sino que tiene que ser un contacto humano, ¿verdad? Frente a frente. Entonces, yo considero que ahorita ya todos pudieron abrir su herramienta. Si alguien todavía está ahí teniendo algún problemita de conexión y necesita un minuto más, no tenga pena, me lo dice en el chat y damos un poquito más de tiempo. Y vamos a ir a leer la primera pregunta. Bueno,
Necesitamos algunos datos bases, ¿verdad? Que son su nombre y su apellido y su correo electrónico. Luego, ¿desde qué país nos visitan? Pues el otro era solo como un sondeo, ¿verdad? Pero esto es para que nos quede el historial. Este documento nos va a servir también. Voy a regresar acá con ustedes. Perdón, yo no les estoy presentando mi pantalla y estoy hablando como si se las estuviese presentando. Este documento nos va a servir porque, como les comentaba en la reunión anterior, eh, queremos hacer una revista con los resultados de nuestra investigación. Entonces, estos formularios nos van a servir para que después de esta hora que tengamos de conversar, las personas involucradas nos sentemos, leamos las respuestas con calma, analicemos las respuestas y podamos elaborar un documento real, ¿verdad? Todos sabemos que nos vamos a hacer nuestra observación con nuestro cuaderno de campo y estamos en el momento observando y viendo toda la dinámica, pero es luego de eso, ¿verdad? Cuando realmente viene la parte de análisis. Y para eso nos va a servir este formulario que vamos a llenar ahora. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué retos y o desafíos creen ustedes que está enfrentando trabajo social en este contexto de pandemia? Esta es una respuesta abierta, la pueden responder con un párrafo, con una oración, con un listadito, como ustedes consideren necesario. Y acá vamos a ver cuando ya tengamos todas sus respuestas para analizar. Vamos a dar 2 minutos para que todos podamos responder. Yo ahorita voy a tratar de ingresar desde mi celular también para poder ir respondiendo junto a ustedes. Si dentro de un ratito yo quiero pasar a la siguiente pregunta y ustedes todavía están en la pregunta anterior, no duden en comentármelo. Ok. Entonces, recapitulando, ¿qué retos o desafíos consideran que ha enfrentado trabajo social en el contexto de pandemia? Nos pueden hablar de cosas generales que a veces uno pues, ve hasta en las noticias, pero también podemos hablar de casos más particulares, algo que esté más cercano a nuestra realidad. ¿Ok? Vamos a dar 1 minuto más por si alguien aún está terminando de escribir su respuesta antes de pasar a la siguiente pregunta. Son solo 3 preguntas, como ustedes pueden ver allí. Entonces, tómense su tiempecito para responder. Ahora, continuando con la pregunta número 2. Esta dice, ¿por qué la innovación social es un paradigma relevante en estos contextos de pandemia? Tenemos 3 opciones, ustedes elijan la que les parezca más apropiada
Y luego nos gustaría saber por qué consideran que esa es la más apropiada, ¿verdad? Necesitamos saber si el uso de metodologías innovadoras es una de las razones por la cual es importante, si es el reformulamiento de políticas públicas, si es el repensar de nuestra intervención antes y después de la pandemia. Pueden elegir, es de opción múltiple, ¿verdad? Pueden elegir varias si ustedes consideran que varias aplican. Y si ustedes consideran que es algo más, también agréguenlo en la respuesta abajo donde tenemos opción para aplicar texto. Entonces, también con esta pregunta vamos a 3 minutos para poder responderla. Van a decir ustedes, esto es peor que examen, porque al menos en el examen me dan media hora y aquí me están corriendo. Es broma. Para calcular bien el tiempo, yo también estoy respondiendo para no adelantarme. Tenemos 1 minuto más para ir respondiendo. Esta es la parte un poco más de teoría. Ya vamos a pasar a la siguiente parte donde analizamos y revisamos las respuestas. También siéntanse en la libertad de intervenir por medio del chat o levantando su manita y abriendo su micrófono. Perfecto, ya pasamos a la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué cambios serían aconsejables para que el trabajo social latinoamericano adopte la innovación social y el desarrollo sostenible como paradigma? Esta también tiene respuestas múltiples, entonces pueden elegir las que ustedes consideren. En la parte de abajo pueden agregar otras que ustedes también consideren importantes o necesarias desde su perspectiva y cualquier otro comentario relacionado a los cambios aconsejables. Para esta pregunta también vamos a dar, para esta vamos a dar 4 minutos para que ustedes puedan ir respondiendo. Entonces, según mi horario, sé que todos tenemos horarios distintos, pero tengo las 3:34, entonces a las 3:38 empezamos con la revisión de nuestros aportes.
Al finalizar el formulario, ustedes podrán ver las distintas organizaciones, personas, instituciones que han estado involucradas dentro de este congreso. Les recomendamos que estén atentos también a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, porque allí se van a subir las otras sesiones mixtas y las otras mesas técnicas en las cuales, pues, por ser en un mismo horario no vamos a poder estar. Entonces, les recomendamos que nos sigan y que nos visiten. Y vamos a empezar a enviar nuestras respuestas, nuestros formularios, para empezar con la segunda parte de esta dinámica. Veo que ya tenemos 3 respuestas. Vamos a esperar a tener algunas respuestas más. Unos 2 minutos. Gracias, Naomi. Gracias, Damaris, por enviar su respuesta. Gracias, Mariela. Gracias, Silvana. Vamos a dar 2 minutos más por si alguien está terminando o tal vez alguien no se había animado a empezarlo y ahorita lo está haciendo. Nos vamos a dar unos 2 minutos más por si todavía están terminando de responder sus preguntas para poder pasar a las 3:40 a ver nuestras respuestas. Gracias, Julisa. Voy a pasar a este lado solo para ver si no tenemos nada en el chat. Perfecto. Entonces estamos a 1 minuto. Muchísimas gracias, Alder. Perfecto. Si alguien todavía está llenando sus respuestas, está bien, no se preocupen, continúen allí. Nosotros vamos a pasar al área de revisión por pregunta. Entonces, pues la pregunta número 3 eran los países. Tenemos 4 respuestas de Guatemala, 2 de Perú y una de El Salvador. Muy bien. La pregunta número 4, aquí es donde ya empieza la parte teórica. Vamos a ir leyendo sus intervenciones para que todos podamos aprender un poquito más. ¿Qué retos o desafíos ha enfrentado el trabajo social en el contexto de pandemia?
trabajar desde la virtualidad, cambiar totalmente la modalidad de trabajo que se ha utilizado habitualmente y adecuarla para seguir con procesos de intervención en organizaciones, en comunidades o grupos, resaltar el quehacer profesional del trabajador social en los distintos ámbitos de intervención. Definitivamente, ¿verdad? Quizá para quienes estén dentro de una organización, las herramientas les sean dadas, pero sabemos que si tenemos profesionales trabajando con comunidades, a veces las cuestiones de la tecnología dificultan un poquito más la intervención. Luego, el informar, prevenir la asistencia material a poblaciones en situación de vulnerabilidad, atención de servicios públicos, elaborar propuestas y protocolos operativos para enfrentar la pandemia. Muy interesante. Las diferentes condiciones con las que el trabajador social ha enfrentado la pandemia ha sido uno de los retos más grandes, ya que no se le da la importancia necesaria a la profesión. Sí, es bastante difícil marcar esta pauta, ¿verdad? Y que no se deje de lado. La dificultad de comunicarse con las personas. Sabemos que nuestra profesión se basa en el reconocimiento de la realidad que se obtiene al estar inmerso en la misma, ¿verdad? Si estamos acá en nuestra casa, no tenemos esta oportunidad que se tendría si estamos dentro de la comunidad misma, ¿verdad? Observando por nuestros propios medios, palpando esa realidad. Entonces, definitivamente es una limitante. A la hora de intervenir e implementar las diferentes técnicas e instrumentos debido a que no se tiene el contacto cercano con la persona. Totalmente cierto, ¿verdad? Esto creo que tiene un enlace muy fuerte con lo que nos mencionaba la licenciada. El estar a través de una pantalla no nos permite tener ese mismo contacto y esa conexión que se tiene con las personas por la importancia de nuestra carrera de ese contacto humano. Esto es muy cierto. Adaptar nuestra intervención a este contexto, priorizar las principales problemáticas. Finalmente, la intervención sin contacto físico. Muchas gracias. Esta persona respondió así en el clavo. Persona de pocas palabras. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Naomi para que ella nos ayude a descifrar o a ver aquí las respuestas de las próximas dos preguntas. Yo te voy a ir presentando acá, Naomi, y así tú puedes ver las respuestas. Sí, gracias Jackie por el pase. Bueno, la pregunta 2, lo que queríamos saber es por qué la innovación social es un paradigma relevante en estos contextos de pandemia, ¿no? Entonces, aquí vemos que 4 personas nos dicen el uso de metodologías innovadoras. Por ejemplo, 2 personas nos señalan el reformulamiento de políticas públicas y 4 nos dicen el repensar de nuestra intervención antes y después de la pandemia. Por ejemplo, tenemos acá respuestas como que el contexto al que nos enfrentamos se encuentra en un constante cambio, por lo tanto debemos innovar con nuevas metodologías y darle soluciones eficaces con un nuevo enfoque, ¿no? También parte de todo accionar es la innovación de estrategias. Por ejemplo, esto es muy importante porque, por ejemplo, en este nuevo contexto, hay una publicación del CELAC que nos menciona, por ejemplo, de qué forma la intervención de las y los trabajadores sociales ha hecho que dé como que esa parte de innovación, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento mi caso, yo estaba haciendo prácticas, bueno, el año pasado en un colegio, y a nosotros como que nos plantearon protocolos para tener la atención de casos con cada estudiante, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era llamar, o sea, todo lo hacíamos por llamadas porque no podíamos acercarnos y utilizar ese protocolo, ya sea la ficha socioeconómica y también hacer como que un cuadro de
verificación si el problema se encontraba en un nivel bajo, medio o alto. Entonces, es muy importante que se innove en nuevas metodologías, ¿no? Por ejemplo, acá luego menciona, debido al impacto de la coyuntura es imprescindible reconocer nuestras fortalezas y falencias de nuestra intervención y el alcance de las mismas. Esto es muy cierto porque, por ejemplo, todo es de forma virtual, entonces no sabemos si en realidad el impacto que generamos a nuestros usuarios es, es bueno, o tal vez si la intervención que estamos haciendo está bien. Entonces como que estamos en esa duda, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, es necesario que los profesores replanteen la educación del mañana. Creo que eso hace referencia con lo que nos mencionaba la licenciada, el hecho de que, por ejemplo, se renueven los planes de estudio, que el perfil profesional adopte parte importante del contexto en el que vivimos, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, también dice, porque la pandemia ha ocasionado un cambio, por lo tanto se necesita repensar sobre la intervención que se realizaba antes, para proponer nuevos mecanismos de intervención durante y posterior a la pandemia que sean acordes a las realidades sociales que atraviesan los diferentes países. Claro, obviamente este tipo de situaciones que vivimos actualmente es algo nuevo para nosotros, y es hacer una evaluación antes, durante y después para ver qué podemos ir adoptando o repensar si nuestra intervención era la adecuada o qué podemos añadirle, ¿no? Luego acá ponen que consideran que los tres aspectos son muy importantes para reorganizar y adecuar las intervenciones profesionales. Muy bien. Y esta pandemia no ha demostrado en Perú, tengo una compatriota, que muchas de las políticas públicas que tenemos están realizadas por profesionales que tienen una realidad holística de la sociedad en sí, lo cual hizo que muchas de estas se fracturaran y demostraran vacíos. Eso es muy cierto. Lamentablemente en nuestro país, la implementación de políticas públicas no va de acorde a la realidad en la que vivimos. Inclusive les cuento un caso. Había un congresista que tenía que trabajar con una comunidad del interior de nuestro país, y lo que planteaba en su proyecto era regalar tablets a los niños para que puedan acceder, para que puedan buscar sus tareas o acceder a una adecuada educación, ¿no? Para buscar libros y todo eso. Entonces mandó a comprar las tablets, todo eso, pero no hizo un buen diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, les compró las tablets, pero la comunidad no tenía luz. Entonces, ¿cómo iban a conectar esos dispositivos? Entonces, creo que parte de un reformulamiento o una reimplementación de políticas públicas es muy importante partir de hacer un diagnóstico sólido, ¿no? Y es muy importante ahí nuestro accionar. Yo creo que trabajo social debería ir en la parte de implementación de políticas públicas, y ¿por qué no en diseño? Si nosotras somos los y las que vivimos la realidad muy cercana, trabajamos con comunidad, grupos, familias, entonces es muy importante que nuestra intervención también esté dentro de las políticas públicas. Y dice, la innovación social es un paradigma relevante porque cada contexto es diferente y debemos investigar e identificar qué intervención se adapta con los individuos, grupos y comunidades a través de metodologías que promuevan la autogestión. Esto es muy importante porque no es lo mismo trabajar con un grupo, con una comunidad y una familia o una persona. Entonces nosotros tenemos que como que emplear estrategias acorde al grupo con el que estemos trabajando, porque como sabemos, no todos son iguales, cada uno tiene su propia perspectiva, su propia forma de relacionarse, entonces es muy importante hacer las diferencias. Y bueno, ya para la pregunta 3, habíamos preguntado qué cambios serían aconsejables para que el trabajo social latinoamericano adopte la innovación social y el desarrollo sostenible como paradigma. Bueno, acá he visto que está entre educativos, sociales, también han puesto políticos y estructurales. Y bueno, en sí, todos son muy importantes. Y acá cuando han respondido nos dicen que la estructura como la venimos
con la que venimos desde que entramos a estudiar nos ha modificado nuestro actuar. Por lo tanto, necesitamos reestructurarnos principalmente a nosotros mismos. Luego de ello, adoptar el cambio, la innovación, lo que se necesita. Eso es muy importante. No sé si ustedes han escuchado la conferencia de Teresa Matus. Ella nos habla muy bien de la innovación social, pero ella dice para que se realice una adecuada innovación social, hay que partir por transformarnos nosotros mismos. ¿Cómo queremos cambiar una realidad si nosotros mismos no nos hemos transformado? Por ejemplo, les cuento un caso, disculpen, me gusta contar varios ejemplos. Nosotros llevamos un curso de terapia familiar. Entonces, la profesora nos dice, primero yo quiero trabajar con ustedes en su individualidad, ver si están bien con su autoestima, con su personalidad, porque ustedes van a trabajar con usuarios. Entonces, es mucho más difícil cuando uno se encuentra en una situación, tal vez donde está pasando diversas dificultades, e ir a ayudar a otras personas, e ir realizar el empoderamiento en otras personas si nosotras mismas no nos hemos transformado. Entonces, parte de un buen accionar es vernos a nosotros mismos, si estamos haciendo bien las cosas, si nos falta tal vez mejorar en algo, y eso es muy importante. Me gustó mucho esa respuesta. Luego dice que la innovación es sinónimo de transformación, entonces necesitamos ser ese nexo para lograr mejoras en nuestra sociedad, y eso es muy importante. También mencionando de nuevo a Teresa Matus, ella nos dice que una verdadera innovación está en las fallas que existen, porque para nosotros innovar tenemos que partir de lo que está fallando para ver cómo lo podemos transformar. Para que la innovación sea real y un corte social y no solo tecnológico, se deben aplicar cambios estructurales que impacten lo educativo para las futuras generaciones y por ende lo social y político. Obviamente la educación es parte de todo, ¿no? O sea, creo que nosotros si alineamos muy bien la educación, podemos hacer más cambios en todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, parte importante de nuestras funciones es el hecho de educar, ¿no? Y educar no es sinónimo de instruir, sino educar es cómo vamos a ir potenciando esas capacidades y habilidades en las personas, vamos a ir aplicando el empoderamiento. Considero que todos los cambios son necesarios para que suceda una verdadera innovación y hacer realidad el desarrollo sostenible en nuestras sociedades. Es cierto, los cambios siempre lo tomamos para bien, para innovar, para transformar, y el desarrollo sostenible es como ese nexo para que también se logren los objetivos. Dice, considero que podemos partir de una replanteada educación en el contexto social. Disculpen, el gallo está cantando bonita, generada nuevos conocimientos y aportes que contribuyan a una innovación y transformación del hacer profesional del trabajo social. Así también cambios políticos y sociales concebidos desde las necesidades de la población. Esto es muy importante porque todos los aspectos se interrelacionan. Entonces, para que exista una adecuada innovación y transformación, es también estar acorde con la realidad, estar acorde con la política de nuestro país, con las necesidades de las personas. Por ejemplo, acá dice, si logramos un cambio en estos dos frentes, podemos generar una perspectiva por parte de los profesionales de trabajo social en las cuales se involucren desde su formación hacia la contribución de innovación y desarrollo sostenible. Por eso es muy importante esto de la educación, no solo en un tema del desarrollo de habilidades y capacidades, sino reevaluar nuestro perfil profesional, que se innoven los planes de estudio, porque parte de eso, o sea, parte de toda nuestra intervención es también adaptar o retroalimentar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, el hecho de implementar las estrategias que hemos aplicado, el hecho de repensar nuestra intervención, porque no solamente es quedarnos en nuestra zona de confort y decir, ya, yo hago esto de acuerdo a lo que me dicta mi plan de estudio, sino ir más allá,
La innovación no es algo parametrado, es algo que tú dices, bueno, ya estoy en esta realidad y cómo la transformo, cómo puedo yo desde mi accionar poner ese granito de arena que tal vez es diferente, es personalizado y solo tú lo puedes hacer. Reflexionar sobre el quehacer del trabajo social, ya que debemos implementar nuevas herramientas y promover el cambio para el desarrollo. Esto es sumamente muy importante y yo creo que la verdad les agradezco por haber respondido de esa forma. Veo que todos tienen un conocimiento claro de lo que es innovación y desarrollo sostenible. Estoy muy sorprendida porque todo lo que dicen es acertado. Para lograr una adecuada y darle frente con el nexo de desarrollo sostenible, creo que es muy importante eso y es darle una remirada, ¿no? Jacqueline, no sé, quiero decir unas palabritas rapidito porque creo que la primera respuesta se refería a que nos están quitando que los espacios en los campos de intervención. Yo te cuento una experiencia en Perú, no sé si mi compatriota me confirma. Lo que pasa es que ahorita ya no estamos en el área educativa, o sea, nos han desplazado de ahí y les han atribuido las funciones a los psicólogos. O sea, justo salió una resolución y eso es lo que decía era muy cierto, al igual que en los centros de emergencia mujer, tampoco ya no vamos a involucrarnos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones también nos da un repensar de que, por ejemplo, tal vez parte de estas situaciones es ver cómo vamos a ir reafirmando nuestro accionar, ¿no? Y yo creo que acá con la innovación no solo basta en decir, ya, yo utilizo otras estrategias, ¿no? Sino es ir y hacerle frente, es ir y hacer una revolución social, como diría mi amigo Marx, ¿no? Eso sería todo. Ahora sí, Jacqueline, te doy el espacio para que puedas seguir con la mesa técnica. Muchísimas gracias, Kiara, por tu intervención. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos a 2 minutos, entonces no me queda más, chicos, que agradecerles. Este espacio no hubiese sido posible sin ustedes, sin sus aportes, sin su conocimiento. Entonces, sabemos que a veces nos da un poquito de pena hablar en el micrófono o encender nuestra cámara, pero quisimos hacer esta mesa técnica de tal forma de la cual pudiésemos escucharlos y en este caso leerlos a todos, ahí leer un poquito de lo que ustedes tenían para nosotros. Entonces, nada más que agradecerles que hubiesen estado en la reunión anterior acá, invitarlos a que sigan participando. Tenemos unos espacios de articulación en la próxima hora también, donde se van a tocar temas de sumo interés para los trabajadores sociales. Y mañana también tenemos una jornada intensa de conocimiento. Empezamos con sesiones mixtas. Va a cambiar un poquito la dinámica porque se van a tener las sesiones mixtas. Seguidamente les voy a compartir. Creo que sí, todavía les estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, para mañana nuestra agenda está organizada empezando con las sesiones mixtas, siempre en el mismo horario, 1 a 2 de la tarde, hora Guatemala. Pueden encontrar en la página de ELATS los horarios en su país. Luego las mesas técnicas, allí sí va a ser uno después del otro para que pueda dársele continuidad. Después una socialización de resultados, la convocatoria a nuestra entrevista y finalmente la sesión principal. Vamos a concluir con la sesión principal. Entonces, los invitamos a que se queden hoy 1 hora más. Pueden ver en la página de ELATS el link para poder incluirse en los espacios de articulación. Estos también son espacios de diálogo, son espacios para que participen y mañana nuevamente. Entonces, quédense con nosotros, esperen a que estén también en la página de YouTube para compartirlas con sus compañeros por si les parecen temas interesantes y les es algún material que les pueda servir. Entonces, nada más que agradecerles a Julio por estar ahí a cargo de la grabación y a todos ustedes por compartir de su conocimiento. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias, cuídense. Feliz tarde, gracias por el espacio. Gracias, Julie.